Una cosa es un comentario en Facebook en el que uno se indigna por algo que está pasando en la política y otra cosa es que empieces a participar, ¿no? Cuando quiero decir algo, lo digo en Twitter. Cuando creo que es relevante comunicar algo, lo comunico. Pero eso de estar como pendiente del Twitter, creo que también te puede distorsionar un poco la realidad. Estamos pasando de una sociedad de medios de comunicación a una en la que cada uno es su propio medio de comunicación. Internet es la última revolución en la historia de la humanidad. En muy poco tiempo cambió radicalmente la forma en que nos relacionamos con otros, con la política, con el arte y con los medios. Conectados, vamos dando forma a un mundo en constante transformación. Así, vivimos en América del Sur la conversión digital. Hemisferio Sur, una región conectada. Hasta que Internet se hizo masivo, el contacto entre los representantes y la gente se daba solamente a través del voto, de la participación en actos, de la radio, de los diarios, de la televisión. Hoy parece haber un nuevo espacio de diálogo y discusión más directa entre todos. La democracia en la era digital también se vive en la red. Me parece que la red alimenta y enriquece algo que está sucediendo afuera de la red. Cuando usted abre un medio de expresión, lo más automático es la denuncia. Oye, lo público tiene un sentido y hay que recuperarlo y hay que utilizarlo. Lo que sí cambia mucho es la forma como la gente joven se relaciona con la información. Realmente nos descoloca. Y como nos descoloca, evidentemente nos desautoriza. No importa dónde esté, estoy conectado. No solamente Internet te ayuda a salir a la calle, sino que tú también puedes organizar de alguna forma la calle en Internet. Los medios tradicionales siguen teniendo los índices más populares en la red. Es un lugar que al poder le resulta cómodo que se encuentre el ciudadano, que es en un espacio controlado, virtual, con poco impacto en el mundo real. ¿Qué cosas cambiaron en la política desde que vivimos conectados? ¿Somos ciudadanos más informados y participativos o somos más superficiales? Internet cambió la forma de participar y de hacer política. Los asuntos públicos y los debates en la web dan voz a millones de personas. Bueno, aquí les habla René de Calle 13. Lo público se está moviendo y en parte se está moviendo porque hay nuevas posibilidades de figuras de lo público que ya no están ligadas ni al espacio físico ni a ciertos espacios culturales, sino que son ciudadanos que se juntan de otras maneras para debatir y de alguna manera también influir sobre las decisiones del Estado, sobre la interpretación de lo que pasa en la sociedad. Internet permite que todos podamos publicar opiniones, participar en foros y adherir a diferentes causas. Pero esa participación virtual ¿puede producir cambios? Por lo menos a nivel de movilizaciones, las más grandes que hemos tenido han nacido en Facebook. Sí, una marcha que hubo contra la violencia que movilizó millones de personas aquí y por fuera. Se replicó la marcha en París, en Argentina, en muchos países de Europa, incluso en Asia, y surgió en Internet. Un universitario puso una bandera de Colombia, puso marchemos contra la violencia y esto de alguna manera fue como un virus, se replicó y tuvo un efecto pues muy positivo y nació en la red, pero agarrada por los otros medios. Es decir, esto nació en Internet y luego el noticiero lo cogió, la radio lo cogió y ahí fue que se hizo grande. ¿En qué se parece Internet a una plaza pública? Yo creo que se parece a la pared de un baño de bar.
y a veces también en una plaza pública. Yo creo que en Internet la gente a veces se comporta con la comodidad que nos da la clandestinidad. Y entonces escriben, como en los bares, cosas que no se atreverían nunca a decir en la calle, en la plaza, ¿no? Y eso es una novedad en la comunicación humana. La potencia de poder llegar a todos lados con cierta irresponsabilidad. Lasillavacía.com es un medio de noticias, historias, debates, blogs y multimedia sobre el poder político y económico en Colombia. ¿Cómo ves la relación de la plaza pública y la participación en el mundo físico y la participación en el mundo virtual que se realiza a través de Internet y de los nuevos medios? Sí, yo tiendo a pensar que la gente en Internet no es demasiado diferente a la gente en el mundo offline. Creo que siempre es una minoría la que participa y creo que obviamente es mucho más fácil el hacktivism, ¿no?, de firmar una petición en Internet que ir y poner la carta en el correo o ir con una pancarta a marchar enfrente de la plaza pública. Pero creo que como nuestras relaciones cada vez son más virtuales, pues ese tipo de participación en el ciberespacio comienza a tener unos efectos muy relevantes que en determinados momentos se pueden desbordar y salir a la calle. Me parece que lo que pasó en el Medio Oriente es una señal de eso, que obviamente si te quedas solo en el mundo virtual pues no tiene un efecto, pero yo creo que ahí arranca y ahí es donde se canaliza la emoción y eso se puede traducir en acciones concretas en el mundo real. En la llamada primavera árabe, ya que si bien, dicen los analistas, no se les puede atribuir el haber gestado estos movimientos de protesta, sí se desempeñó. Internet y sobre todo las redes sociales abrieron un nuevo espacio para la participación masiva y constante en los temas calientes de la política. Algunos creen que la primavera árabe no hubiera sido posible sin Twitter y Facebook. Se tejen vínculos virtuales que en el fondo tienen efectividad si terminan en la calle. Que ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de esas herramientas, sin salir a la calle, sin producir hechos en el mundo material, van a cambiar la estructura del poder. ¿Cuánto peso tiene la participación digital en el activismo político? Por alguna parte está sirviendo de catarsis, es la liberación, o sea, no estamos matando a nadie. Solamente lo matamos simbólicamente en la red. Está bien, o sea, no le pegamos a nadie, pero se está volviendo una ciberpolítica de valientes en el cuarto de la casa. Desde allá criticamos, participamos, movemos, interactuamos. Pero cuando vamos a la calle, cuando vamos a donde pasa la política de ahora, ahí no sucede nada. Entonces, es interesante porque me sirve de catarsis, pero es una catarsis inmovilizadora porque ya protesté, luego no voy a cambiar el mundo. ¿Cómo es la participación política en la web? ¿Hay que salir a la calle o quedarse conectado? Las democracias en América del Sur viven años efervescentes. La política vuelve a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de todos, en las plazas, en los palacios legislativos y en los millones de pantallas conectadas donde hoy también se juega la lucha política. Si uno piensa en los ejemplos de la primavera árabe, de los indignados en España, de los estudiantes acá en Chile, son movimientos que parten quizás, por ejemplo, lo estudiantil en una universidad, pero se traspasan rápidamente al online y desde lo online se organiza la protesta en la calle. Y luego lo que ocurre en la protesta, los jóvenes, por ejemplo, acá lo que ocurrió mucho, lo graban con su teléfono móvil para luego ir de vuelta a su casa, ¿no es cierto?, subir el video a YouTube, viralizarlo y continuar. Entonces yo te diría que la participación política online y offline como cosas paralelas, en realidad lo que más frecuentemente ocurre es que se han ido rompiendo esas barreras y en realidad hay un flujo continuo. Yo creo que no es imprescindible el Internet, pero creo que hoy en día constituye una importante herramienta para la difusión de lo que son las demandas del movimiento social. Lo que fue esta revuelta social del 2011, la herramienta de las redes sociales y del Internet contribuyó mucho, pero no gracias a ella se generó el movimiento. Y eso es algo que
yo creo que es importante resaltar, porque muchas veces se tiende a creer, en Chile y me imagino que en otros países también, que hay una especie de dependencia del Internet para poder generar cambio, y eso no es así. O sea, lo principal son las bases orgánicas sociales, donde uno cara a cara se puede enfrentar con el otro, donde realmente se generan los debates, las discusiones, se llega a síntesis y además propuestas. Eso después se difunde y se comparte y se socializa a través de las redes sociales, pero lo fundamental está siempre en el tema orgánico de base, creo yo. Las redes están permitiendo que más gente participe de manera, si quieres, pasiva. Esto es haciendo un clic, diciendo me gusta y se acabó. Pero también las redes han permitido campañas políticas en países como Colombia, Perú, donde si no fuera por las redes, para no hablar de Estados Unidos también con el presidente actual, si no fuera por las redes, habrían actores políticos que no serían relevantes. ¿Qué tanto la gente ve representado lo que opinó en redes sociales, en todo eso, y qué tanto se vuelve concreto? El peligro siempre de dar esa participación es no darle respuesta a la participación. Uno no abre participación para parecer muy participativo. Uno abre participación para que pasen cosas con ello y haya transformaciones sociales. Eso es lo que en últimas puede salvar la política que está tan caída, tan decaída y con tan mala fama en cualquier país del mundo. Que la participación tenga algún resultado. Si no, pues será un político haciendo campaña y la gente empezará a dejar de usar otra vez los medios porque ven que no tienen resultado. Yo no sé si hay más participación o hay más ilusión de participación. Tú dejas un comentario en Facebook y sientes que ya cumpliste tu cuota de participación con la sociedad, pero también puede ser, y ha sucedido acá, que gracias a Internet mucha gente que estaba dispersa o que tenía intereses comunes se encuentra, ¿no? Y que forma movimientos y partidos. De hecho, sí me da la sensación que hay mucha gente joven que está participando en política, que es algo que no pasaba en los 90s al menos, y movimientos, acá no hay tantos partidos, pero sí hay muchos movimientos políticos que empiezan a jalar juventud gracias a la movida por Internet, ¿no? Desde gente de la derecha, el PPC, hasta gente de Sendero Luminoso que todavía queda tratando de participar políticamente. Entonces, pues de ambos lados, ¿no? Conectados a Internet, todos podemos ser un medio. Podemos publicar noticias, opiniones, fotos. En la mayoría de los casos serán asuntos íntimos que solo le interesen a nuestros conocidos. Pero en otros, estar conectados es la posibilidad más firme de tener voz. El Internet ha revolucionado el mundo en realidad. Y encima, bueno, si me pongo ahorita un poco más profunda, sé que por el tema, por ejemplo, de las dictaduras en muchos países, realmente el Internet ha hecho que la gente pueda debatir al respecto e incluso a veces tomar acción y hacer algo, ¿no? América del Sur es una de las regiones del mundo donde hay más usuarios de Facebook. La política se ganó un lugar en la red social. Pero cliquear me gusta, ¿significa participar en política? El me gusta en Facebook suena siempre como una especie de idea en la cual el ciudadano se acopla a alguna corriente de opinión, a alguna idea que surge a partir de iniciativas que hay millones en Facebook. No produce ningún efecto para el mundo del poder. En realidad, ese me gusta es cuando hay un hombro con otro hombro que se juntan en la calle, que tienen una palabra que la pueden volver poderosa en la plaza. Creo que esta cultura tiene mucho del me gusta, no me gusta, y que eso no empieza con las redes sociales, empieza con la cultura de las celebridades, con la cultura televisiva y lo que Luc Boltanski llama el régimen de la opinión, ¿no? Con esto de importa la opinión como criterio de validación de los argumentos y respeto tu opinión, pero la mía es distinta y no hay modo de validar esos argumentos si no es porque yo soy más importante que vos en un cierto régimen de celebridades, ¿no? Otro tipo de autoridad que el que establecía un conocimiento experto, un científico, un intelectual, un político. ¿Los jóvenes ves que participan activamente o hay muchos que tal vez con un clic en un me gusta de Facebook o con un retweet? Sí, pasa mucho. Sí, hay mucha gente que
que cree que contribuye haciendo un me gusta, un retweet o publicando algo, difundiendo, no sé, una columna de opinión, por ejemplo. Pero eso no es hacer política. La política es justamente estar en las calles, meter los pies al barro, o no ponerse la camiseta y mojarla, si eso es la política. Es muy pequeño, pero no es poco importante el hecho de que haya una generación que accede a la política por medios digitales. Y en eso te diría, desde jóvenes más inquietos, que conformarían una especie de radio más grande, que leen intervenciones políticas, que siguen la política a través de la red, hasta un grupo mucho más circunscripto, pero no por eso poco importante, que es de gente que produce editoriales políticos, notas políticas a través de blogs, que son importantísimos en una red de interlocuciones donde lo que sucede no es tanto que se influye sobre el público o sobre el gran público, pero sí se sofistican categorías de debate político. Cuando una persona participa, cuando una se atreve y sabe y ve que lo que mandó lo publican, porque es que también está de parte de nosotros cumplir la promesa. Cuando nosotros cumplimos la promesa y empezamos a publicar, la gente se suelta. ¿Cómo ves la influencia de las redes sociales en la participación de la gente en la política? I'm a little bit wary about giving the social networks that much influence, primarily because I think that we had this kind of social media in the past, you know, whether it was in coffee shops or whether it was because of a photocopier or whether it was because of telephones or, you know, we've had this before. What is unique is that there is the potential for more people to hear about it. So I think more than anything else, the technologies, social networks in particular, governments now recognize their importance in terms of, you know, gathering communities around issues, in terms of spreading information, in terms of spreading, you know, political messages or whatever, so they're going to shut those down right away. But the importance for social networks has been to get other people around the world interested in the local issues and the local revolutions that are happening. ¿Crees que los jóvenes encontraron un nuevo espacio de militancia a partir de la convocatoria que se hizo en las redes sociales? No sé si militancia, porque para mí la militancia es algo más constante y más de disciplina consciente y de pertenecer a una organización que se mantiene en el tiempo. Pero yo diría que el 80% de la gente va de manera individual, o sea, como individuo de manera voluntaria a participar de una manifestación porque cree en la causa y se siente comprometido con esa causa. Pero termina el proceso de movilización y vuelve a su espacio, a su trabajo, a su estudio, a su casa, a sus labores más cotidianas. Y no está militando, por decirlo de alguna forma, en una organización. ¿Crees que hoy hay una mayor democratización de la cultura a partir de las nuevas tecnologías? Yo creo que depende qué definamos por democratización. Creo que mucha más gente participa y me parece que los medios son tan democráticos como es la sociedad. Y en general, yo diría, hay mayor representatividad de distintos grupos, pero también esos espacios son ocupados por algunos más que por otros. Un ejemplo interesante es el del ciberactivismo. Uno podría decir, bueno, hay más participación política, todos nos enteramos de muchas más cosas. Primero, no es del todo cierto, no todos tienen acceso a Internet, pero aún todos los que tienen acceso a Internet acceden a ciertas noticias y no a otras, y hay que ver cómo acceder. No quiere decir ponerla en sentido con otras cuestiones, ponerla, problematizarla, ¿no? Leerla, cómo se lee. Pero por otro lado, aquellos que son más activos y que no solamente leen, sino que producen opinión, son una minoría. ¿Estamos más y mejor informados desde que vivimos conectados? ¿A quién le creemos? ¿Cómo es la nueva configuración entre medios, ciudadanos y gobierno? Creo que las redes sociales van a depender de los medios masivos en muchos casos todavía, ¿no? Para muchas cosas no, pero si tú quieres poner la agenda en la opinión pública, un tema en la agenda de la opinión pública, en algún momento ese tema tiene que llegar a los medios masivos. O sea, no puede quedarse solo en Internet. The problem there is that we exist in an age in which we are saturated by the media and everybody is media savvy.
And I remember years ago people were saying, what's going to happen with this generation that's growing up that totally understands the media and totally understands how to manipulate it? Well, this is what's happening. You know, we're getting incredible videos that are coming from that happen to be cut together and are published, and people go, oh my God, the emotional quality. Well, of course it's an emotional quality because it's been manipulated and it's been cut together. So I think, you know, increasingly people are becoming more skeptical of the stuff that's coming on the ground, unless of course it's raw. And if it's raw, then people are a little, you know, they think, okay, this is, you know, on the ground reporting. Cuando el medio recupera eso y lo pone a circular, pues lo amplifica mundialmente. Pero es un puro como quien manda un globo y se estalla y se acabó. But at the same time, because there is so much information that's out there, we are increasingly turning to our friends to identify whether something's legitimate. We're increasingly leaning on our social networks. We did this in the past. We've always kind of turned to our friends, turned to similar others to say, how should we feel about this? What should we think about this? You know, is this a real video? Is this, you know, should I believe this newspaper headlines? We're able to focus on those whom we trust to direct us to important news of the day, or the best video that represents this particular event, or the most appropriate political message that we should then share with our networks. So we're leaning for legitimacy on our friends and less on big media organizations. Es que hoy hacer radio, hacer televisión, hacer prensa es muy fácil, porque todo te llega. Tú pones un Twitter, lo pones ahí, no están investigando, no están haciendo, están matando el oficio del periodismo, pero no lo están matando las redes sociales. Lo están matando los periodistas que asumen que eso es la información, que la sociedad está de eso. No le ponen contexto, no le ponen fuente, no le ponen ningún tipo de trabajo periodístico. Entonces estamos casi que como está la cosa, cerremos todos los noticieros y pongamos tuiteros que mandan información, la pasamos en directo y es más divertido porque la intermediación periodística dejó de existir. O sea, estamos rompiendo todo aquello que fue la especificidad de los medios y, para desgracia de eso, los otros medios, la prensa hoy y la radio tratan de imitar algo que se parezca a Internet. ¿Cómo es el vínculo del ciudadano con la información a partir de Internet? Yo creo que, a diferencia de los medios tradicionales en donde el ciudadano llega y recibe de manera pasiva la información, en Internet hay una relación mucho más activa, no solo en la búsqueda de la información, en que el ciudadano es el que dirige la búsqueda y decide qué lee y qué no lee, sino en la forma como interactúa con la misma información. Yo siempre he pensado que los usuarios en Internet son como reemplazan al editor. Entonces nosotros publicamos una historia y entonces si tenemos un error ahí mismo, nosotros publicamos la historia, a los 5 minutos entramos a ver si cometimos algún error, porque si hay un error de ortografía, de nombre o algo así, ya alguien se dio cuenta. Creo que también le dan a uno nuevos ángulos para historias, dicen no, como que la historia no es esta, sino era esta otra, le dan a uno más información, es como que las historias no terminan con la publicación, sino que son más circulares y tienen una vida propia más allá de su publicación. Tenemos montones de pequeños atisbos en no pocas de las webs de información y de debate que hay, donde hay un país que no está para nada ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio. Está ahí. Hoy, sin dudas, Internet es un foro muy importante para estar informados, conocer opiniones, discutir y militar. Estar conectados amplía la forma de hacer política y de ser ciudadanos. Pero aún hoy, en un mundo hiperconectado, la calle sigue siendo el escenario donde la política sucede y el punto de encuentro donde se pelea por un cambio.